Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con la doctora Cristina Guzmán en un minuto nada más. Vamos a hablar sobre la crisis policial, ¿sí? Pero antes, si usted me permite, unos minutos para hacer una reflexión respecto de lo que pensamos que está pasando hasta ahora. Lo que estamos viendo en estas últimas horas en la provincia de Jujuy no es un hecho aislado, sino la muestra cabal de los síntomas de fin de ciclo de un proyecto político que, tras 10 años en el poder, claramente no ha estado a la altura de las circunstancias. Estamos frente a una gestión que parece haberse quedado sin criterio para gobernar, demostrando una preocupante falta de profundidad para entender qué es lo que realmente necesitan los jujeños en Jujuy. De modo que se ha avanzado en un modelo basado en una deuda impagable e inconsulta. Un peso financiero que no se tradujo en soluciones reales para los gravísimos problemas estructurales que se padecen a lo largo y a lo ancho de todo el territorio de la provincia de Jujuy. Es esa desconexión entre el relato oficial y la realidad cotidiana de la gente lo que hoy aflora con fuerza, dejando en evidencia que cuando un proyecto se agota y no sabe interpretar las urgencias de la sociedad, la crisis se vuelve inevitable. Y es lo que estamos viendo. Cuando el barco hace agua, lo primero que aparece es la victimización sistemática y el desfile de voceros improvisados, como este sujeto de apellido Huber, que no tiene autoridad política para imputarle nada a nadie, solamente recibe órdenes, agitando el fantasma de la desestabilización externa para no hacerse cargo del desastre propio. ¿Se da cuenta? Lo que no dicen es que este gobierno se está desestabilizando solo, por peso propio, por sus propias contradicciones, cuando decide arreglar la miseria salarial con la cúpula de la policía, arregla con los retirados y mientras tanto en la calle están los que le ponen el pecho día a día a la droga, al delito, a las atrocidades que estamos viendo en la calle. Es decir, no tienen estos oficiales de policía, no tienen ni lo básico para frenar el avance de la delincuencia. Y una droga, como le digo, que este mismo poder ha permitido que perfore el territorio de punta a punta, ¿sí? De modo que se desestabiliza solo, cuando además la billetera estatal se abre generosa para los sectores amigos, mientras que para el resto del universo de empleados públicos solo queda pan y cebolla. Se desestabiliza además cuando la justicia que manejan Augusto y el Piacere sobresea personajes oscuros de la política que deberían estar dando explicaciones mediante un juicio justo, prefiriendo en cambio encarcelar a los perejiles de siempre para montar un show de autoridad que ya nadie cree. Se desestabiliza este gobierno además cuando hace de la mentira una política de Estado y cuando desprecia a sus docentes mandándolos a vender empanadas para poder sobrevivir, destruyendo el capital humano más importante que tiene una provincia. Estamos ante un gobierno carente absolutamente de cuadros capaces de enfrentar la tormenta. ¿Dónde está Bernis en esta crisis? ¿Dónde está Álvarez García en esta crisis? ¿Sí? Y todo esto está liderado por el gobernador Carlos Sadir, que parece más a esta altura de los hechos y de los acontecimientos un embajador itinerante. ¿Sabe por qué? Porque un líder serio, ¿sí? Lo primero que tiene que hacer es quedarse en el lugar, resolver el problema, y si tiene que suspender, suspende las cosas. Pero está atrapado en un esquema de más, Sadir perverso, donde Gerardo Morales sigue interfiriendo permanentemente, desconociendo la tradición presidencialista de la Argentina. En la Argentina, ¿quién manda? Una sola persona.
De modo que el doble comando no anda. Se da cuenta y le está trayendo severos problemas al gobernador y a la provincia. De modo tal de que la violencia, ¿sí, señor Hubert? La violencia viene de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Es decir, cuando usted no le da respuesta a la gente, cuando le mienten a la sociedad, ¿sí?, la sociedad reacciona. Y esto es lo que está pasando, ¿sí? De modo tal de que estamos frente a un escenario muy complejo porque falta algo más de un año y un poco más de gestión. De modo que si el gobierno no se resetea, me parece que los tiempos que vienen para la provincia de Jujuy van a ser muy complicados. Se lo dejo para que lo piense. ¿Cómo le va, doctora? Gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación. Estaba escuchando su análisis y realmente le quiero decir que coincido el 100%. Bueno, gracias. Esta es una crisis que no pueden decir la crisis de los policiales. Aquí está una crisis política grave del gobierno provincial que viene creyendo que puede hacer lo que quiere, que pasa todas las normas, que no auditan sus cuentas, que no rinden cuentas a la población, que el gobernador en el último mensaje parece que vive en otro lado. Hasta nos manda así una paparruchada, como decir que se han castrado 10.250 perros. De última, eso sería de orden municipal. Pero no podemos escuchar esto, que nos diga dónde está la plata de la provincia. ¿Por qué no se dice dónde está la plata de la provincia? Que están timbiando, que se está poniendo la plata a plazos fijos. Y esto ya viene desde antes, lo hereda de Morales, lo sigue él, ¿eh? No olvidemos, el gobernador actual, Sadir, era el ministro de Morales, lo fue 7 años. Ministro de Economía, pieza central en el gobierno. La plata, ¿por qué no nos dicen que está a plazos fijos en el Banco Macro o que está en acciones en Puente, que está invertida en dólares o en pesos en distintas organizaciones, en el de Galicia, en el otro? ¿Por qué no dice, por qué no saca esto? Lo hablo con conocimiento, no estoy haciendo ninguna suposición. Entonces cuando dicen, la provincia no tiene, señor, hagamos las cuentas claras. Hemos analizado en esta mesa, cuando le dieron plata a la marihuanera, más de 2.300 millones, que se los habían dado en el mes de agosto del año anterior y recién lo blanquean al año siguiente, a los 6 meses. Vemos que realmente aquí falta seriedad absoluta. Las reglas de juego las pone la Constitución y la ley, no las pone el gobernador y los ministros. Juran por una Constitución y a esa Constitución se deben, y a las leyes. Entonces, a ver si ponemos un poco de orden. Porque usted bien decía, cuando dicen, desestabilizadores, si hoy nos sacan una foto, dentro de un rato la ponen en un Twitter, los desestabilizadores. Los desestabilizadores son los que no gobiernan como deben gobernar, los que no llevan adelante los principios y ejecutan la Constitución como debe ser, los que no rinden cuenta, los que tienen todo amañado y que además que se van y se ríen del pueblo cuando dan un estado de situación y hablan de los perros castrados. Claro, eso no es un disparate. Además la mentira.
Le dijeron a los negociadores retirados, una vez que llegaron a un supuesto acuerdo, no le cuenten a los políticos, no le cuenten a los subalternos, porque si no se van a enterar los otros empleos públicos, vamos a tener un despelote. Pero eso es una infantilidad Bueno, yo que no no tiene ningún sentido. Yo tengo acá la resolución 77 y 78, Sí, Alejandro, que es esa la famosa resolución fue la que autorizó el aumento a la plana mayor. Una resolución que es discriminatoria, antilegal, para que se hagan los aumentos a las cúpulas Sí. de la policía, además de violar todos los principios de igualdad, los principios constitucionales de igual trabajo, igual salario, hace una discriminación y lo que es gravísimo, perfora algo que debe haber en una fuerza como es una fuerza de seguridad. Perfora la fuerza de seguridad poniendo un problema que es serio porque divide a la fuerza. Claro. Entonces, dentro de los que son incluso del mismo rango, tienen distintos saberes. ¿Qué es eso? ¿Y qué decir para abajo? Para abajo, lo dijo usted, pan y cebolla. Entonces, aquí hay una gravedad. ¿Cuáles son las facultades de este ministro de Seguridad, que además no lo firma él, porque después dirá, como hacen muchos, yo no fui? Lo firma esto el jefe de despacho, pero es del Ministerio de Seguridad. Tiene número de resolución, la 78 y la 76, está el número de expediente, todo, ¿eh? Pero no lo firma él. Y ponen ad referéndum del gobernador. ¿Cómo es referéndum del gobernador? El gobernador el día 20 de febrero estaba aquí, en los preparativos del Año Nuevo Chino. ¿Se acuerdan? Bueno, estaba acá. ¿Cómo es referéndum del gobernador? Es una cuestión de que, si yo soy ministro de Seguridad, voy, lo hablo con el gobernador y el gobernador tiene que firmar, porque da legalidad al acto. Así sea, después lo observaremos al acto. Pero ya de por sí esto nace mal. El gobernador no sabía. Yo les aseguro que el gobernador sabía. Bueno, y termina peor. ¿Eh? Y termina peor. Termina porque peor. ahora le sacan la plata que le pagaron en febrero, se la sacan. Entonces se crean una interna arriba y abajo. Así es, bueno, pero estos son... Lo que pasa es que esta gente se cree que puede actuar en la impunidad y hacer lo que se le da la gana. En un gobierno hay que hacer lo que se debe, no lo que se le da la gana a un funcionario que pasó por ahí. Hay que hacer lo que se debe. Ahora, el gobernador, yo sé, frente a esto, como no está firmado por él, pero sí está autorizado, porque si no, el ministro de Economía no hubieran librado los fondos para pagar lo de esto. Pero el gobernador después pone cara de, yo no fui. Esa cara que pone siempre de yo no fui. No, sí, gobernador. Usted fue. Usted es la cabeza de un poder. El poder ejecutivo es unipersonal. Los ministros son secretarios del Poder Ejecutivo. Ahora, esta es la cadena de responsabilidades. No pueden hacer esto porque estamos hablando de una fuerza de seguridad. Una fuerza de seguridad es vital en una provincia, es vital para la seguridad ciudadana. Nosotros queremos una policía correcta, fuerte, una policía que realmente... No sé, ¿con qué soñamos? Con tener la mejor policía de todas las provincias, la mejor policía que cuide a la gente. Estamos con problemas muy serios. Sí, claro. Hemos hablado acá mismo hace varios meses, quizás un año, del problema de la infiltración de los elementos iraníes por Bolivia. Felizmente ahora cambió el gobierno, será menos. Pero sí hay alertas a las fronteras
por el tema de elementos iraníes. Bueno, no digamos eso le corresponde a la Gendarmería, al Ministerio de Seguridad Nacional. No, eso también son nuestras fuerzas de seguridad que tienen que actuar conjuntamente. Eso en este caso que ya es muy grave y es extremo y además con consecuencias internacionales. Pero ¿qué decir de la seguridad ciudadana? Todos los días tenemos problemas. Además, la policía tiene que estar bien equipada, dejémonos de pavadas. Claro, claro. Equipan una marihuanera y no han sido capaces de hacer una policía profesional, seria, bien equipada. La policía no es adversaria del pueblo, la policía es amiga del pueblo. Le hago una pregunta. Usted, el gobernador está en Estados Unidos, fue a seducir inversores. Cuando los inversores dicen, ¿cuál es la situación de la seguridad en su provincia? ¿Qué puede mostrar Jujuy con lo que usted acaba de decir? Quiere decir que el empresario que viene a radicarse acá tiene que invertir en su propia seguridad en vez de invertir en su propio negocio. Hacer seguridad paralela. Por eso le digo. Lo mismo pasa con los docentes. ¿Cómo está la población educativa? No, que son emprendedores, que venden empanadas. ¿Esa es la respuesta que le da? Es decir, me da la impresión que trabajan al revés. Primero hay que arreglar el sector público, doctora, y después hay que salir a buscar las inversiones. Lamentablemente aquí las inversiones se han hecho para hacer esas empresas del Estado, desde la marihuanera al agua, tanto que hemos hablado, a que GEMSE se meta, para que no las controlen y demás, para que pasen por una auditoría en la cual el que hace el informe para el Consejo de Auditores es el hermano del gobernador, un señor capaz, correcto, debe ser, no sé, no emito opinión, pero no puede el hermano del gobernador ser el consejo que pasa los informes para los auditores. Es decir, digamos cómo son las cosas. Es decir, una auditoría que no audita, además. Bueno, han hecho más una auditoría política antes que una auditoría técnica. Y esto tiene que ser una auditoría técnica. La otra situación, la situación de las inversiones. Cuando una inversión pone en la grilla cuáles son las fortalezas y las debilidades para ir a hacer una inversión en algún lado, bueno, vamos a decir las fortalezas, todo el tema que tenemos de recurso natural, etcétera, etcétera. Además, pero ¿cuáles son las debilidades? Es decir, tenemos que fortalecer la educación. Ahí vamos a hacer un paréntesis. Los concursos antes estaban por los propios, el consejo que se hacía de los docentes. Ahora pasan por los favoritismos. Ya no pasa por ese consejo que era independiente. Hay que ver el problema de la educación y el problema de la seguridad. Seguridad jurídica. ¿Qué vamos a decir de seguridad jurídica? Estamos muy flojos, ¿eh? Y la seguridad policial, etcétera, sí, claro. También es otro de los elementos. Calidad de las personas para poder incorporar la fuente de trabajo. Bueno, podemos fortalecerlo. Es decir, aquí no está todo perdido. Vamos a tener que estar un año caminando en el desierto para llegar a la tierra prometida. ¿Está claro? Sí, claro, por supuesto. Eso es lo que un año y meses. Eso es lo que preocupa. Eso es lo que preocupa, ¿no? Es decir, ver tantas desinteligencias, ¿no? Que da como la sensación de un gobierno desmembrado, ¿no? Porque ayer, en este conflicto de la policía, debería estar el ministro de Gobierno, Álvarez García. No le hemos visto la cara, Nadie. no le hemos visto una declaración, no hemos visto ningún ministro ayer que vaya, no hay autoridad. Ningún diputado, nada. El gobernador se fue antes de ir a Estados Unidos, se fue a Canadá. Sí. Terminó el año nuevo, se fue, dio su mensaje, fue el año nuevo chino. Sí, entiendo. Porque hay plata para el año nuevo chino, pero no hay plata para arreglar la catedral de los jujeños,
la catedral donde la gente va con su devoción, con su fe, que es tan importante en nuestro pueblo. No, nuestra catedral, que es histórica, todo se está cayendo. No les importa nada, más de 2 años. Está la carpa, quiero que sepan, Sí. esa carpa la paga la iglesia con los aportes que hace la gente, que son como se puede, no la paga el gobierno. El gobierno no se ocupa de nada, se ocupa de las sociedades del Estado, de lo que les interesa a sus negocios. Ahora se ocupa también el gobernador de cuántos perros han castrado. Qué deprimente, ¿no? Doctora, ¿le preocupa a usted la falta de criterio de la clase dirigente o no? Usted que viene de otras generaciones, ¿no es cierto? ¿Le preocupa esto que no saben discernir entre lo urgente y lo importante? Sí, por cierto que sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos que pensar que no siempre fue así. ¿Por qué no fue siempre así? Yo no puedo decir. Es decir, antes uno podía conversar con la gente de distintos partidos, con el ingeniero Snope, con tanta gente que no pertenecíamos a los mismos partidos políticos, pero tenían un pensamiento superior, y ese pensamiento superior era, bueno, vamos a ver las cosas de la provincia. Y eso era lo que se anteponía a todo. Previo a toda conversación, nosotros decíamos qué es bueno y qué es malo para Jujuy. Lamentablemente, han llevado a la política, a un criterio, algunos, a un criterio economicista. Por eso, política sin valores no es política. Queremos políticas sin corrupción, política con las manos limpias y con la frente alta. La política, eso no es política lo que están haciendo. Hay que enfrentar los problemas, convocar, ver la gente que mejor sabe, que más puede. Terminar con esta situación de amiguismo, de que no se respeta el mérito. Jujuy tiene, la Universidad de Jujuy ha hecho un aporte valiosísimo para la capacitación de nuestra gente. Y sin embargo no hay tampoco un trabajo con la Universidad de Jujuy. Es como si la tuvieran aislada. No, la universidad forma parte. Pero no solamente, una gran convocatoria. no solamente la universidad pública, sino cualquier otra institución va a decir cosas que le haga sombra. Y aparezca un candidato outsider que los opaque. Este es el pensamiento, me parece a mí, anacrónico que tiene la dirigencia. Yo creo que esto no es política. Número uno, yo voy a defender la política porque la política, cuando mi padre nos decía, es la actividad más excelsa del ser humano, tenía razón. Algunos decían, ¿cómo es eso? Sí, porque se vive, hacer política para buscar el bien de la gente. Y si a alguien le toca y tiene esa felicidad o esa responsabilidad de estar ahí, tiene que responder, porque cada uno de los actos de quienes están en el gobierno, esos son los que redundan en el bien o en el mal de la gente. Yo creo que han transformado la democracia de Jujuy en una democracia autogestionada, ¿no? Si la gente cortando los yuyos, tapando los baches, cambiando los focos. Dígame si no es así. Sí, lo hace la gente. Lo hace la gente. Vamos a los barrios. Y simultáneamente financia la política con los impuestos. Y bueno, no, es decir, yo creo que tenemos que hablar estas cosas en mesas de diálogo con miembros de la comunidad. No estoy hablando con los del gobierno, que no entienden absolutamente nada, salvo que vengan y digan estamos dispuestos a entender. Tenemos puntos de vista distintos porque partimos de una concepción distinta. Para nosotros la política es moral. Y no la política es la marihuanera, la escuela de cine para mi hijo, el otro, el GEMSE que de las cuentas,
todo lo que ya conocemos, ni el agua Yuma. ¿Qué es esto? Hay que redefinir, pero yo tengo esperanzas, es decir, las cosas se van a encarrilar porque ahora empieza un nuevo tiempo. Ya en la legislatura tenemos legisladores que les están poniendo la vara, para pedir cuentas, que es lo primero. Sí, ¿Cómo claro, vamos a hacer? claro. Si yo no sé en mi casa cómo vienen las cuentas, Por es supuesto. imposible seguir caminando. Es básico. ¿Cierto? Transparencia. Y bueno, y pensar que para tener inversiones necesitamos seguridad jurídica, atención, porque esto también no pasa por los códigos, pasa por quiénes son, qué seguridad tenemos allí en ese edificio maravilloso que hizo mi padre, qué seguridad jurídica. ¿Su papá hizo el Palacio de Tribunales? El Palacio de mira vos, Tribunales. mira vos. Qué bueno. Bueno, estamos preocupados, pero también ocupados. Estamos hablando con la gente de los distintos quehaceres en toda esta cuestión. Y bueno, quiera Dios que se mejoren las cosas en la provincia para el bien de la gente. En tanto, empiece el gobierno a reaccionar. Y el gobernador, por favor, ocúpese de las cosas, porque este año se ha pasado en la China, van, vienen, después viene el Año Nuevo Chino, después la otra cosa, después Brasil, después Canadá, después Estados Unidos. Estamos muy preocupados y no tiene un vicegobernador que aparezca, ministros que den la cara, por favor. Manejar una provincia no es manejar un restaurante en el dique. Gracias por venir. Ha sido muy atenta, muy amable. La doctora Cristina Guzmán con nosotros. Nos reencontramos mañana. Chao.